Aplicaciones prácticas con ejercicios guiados en Tinkercad. Bien, con la finalidad de ir agarrando destreza y habilidad en el manejo del simulador Tinkercad, vamos a dedicar este video a explicar algunos ejercicios muy básicos, algunos ya un poquito menos básicos, incluso con la utilización de transistores, pero vamos a utilizar algunos muy sencillos para ver cómo por lo menos encender, apagar bombillas, LEDs, etc. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Aplicaciones prácticas con ejercicios guiados en Tinkercad. Bien. El objetivo de esta presentación, ¿sí?, tiene la finalidad de proporcionar ejercicios prácticos en Tinkercad para reforzar los conocimientos adquiridos en clases anteriores. Se abordarán circuitos sencillos y progresivamente más complejos. Vamos primero a analizar algunas características para ir poniendo un poquito de teoría, un poquito de práctica y detalles así. Características de los diodos LEDs. Bien, bueno, de entrada vamos a identificar los componentes de los diodos. Aquí los tenemos. Este es el ánodo, la patita positiva, la parte más larga es el ánodo. El cátodo, la parte negativa, la patita más corta es el cátodo. La corriente se polariza directamente del ánodo al cátodo, emitiendo luz. Eso es lo que significa este símbolo LED. Los componentes de un diodo LED normal de este tipo, porque hay LED de muchos tipos, pero este es el normal, el básico, es el encapsulamiento o lente de exposición, lo que es el cable de la unión, ¿sí?, que es este cablecito que es casi imperceptible a la vista. La cavidad que tiene internamente, que son la que es una cavidad que refleja la luz, que permite que la luz fluya, vamos a decir. El material semiconductor, que es el que forma el diodo, precisamente la capa del tipo NP o PN, quieran ver de cátodo a ánodo o de ánodo a cátodo. A esta parte, que es la parte gruesa del diodo, se le conoce como yunque. La parte más delgada se le conoce como poste, ¿sí? Esto forma la terminal precisamente interna de soporte, vamos a decir, del diodo. ¿Sí? Y la base plana, que es la que sostiene estos componentes sin movimiento dentro del propio diodo. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones? El diodo básico normal que conocemos es el de 5 milímetros, por eso les puse este. Sin embargo, ahorita les voy a dar datos del de 3 milímetros, que es el más pequeñito, y del de 5 milímetros. Tenemos aquí el tamaño que son 25 milímetros aproximadamente. Este es un poquito más corto, 24 milímetros. ¿Por qué? Para identificar la patita más larga que corresponde precisamente al ánodo,
y la más corta que corresponde precisamente al cátodo. Esta es la estructura general. Aquí tenemos el de 3 milímetros, por ejemplo, que lo que cambia pues precisamente es el diámetro, que son 3 milímetros, y vamos, de un lado tiene 3 y del otro tiene un poquito más, 3.5 milímetros. Los colores normales básicos de los diodos son el rojo, el amarillo, el blanco, el azul y el verde. Todos andan consumiendo alrededor de 20 miliamperes. Sin embargo, los LED rojo y amarillo, ¿sí?, necesitan una alimentación de 2 a 2.2 voltios. ¿Sí? No más, porque entonces podemos quemar el LED. Ahora, el blanco, el azul y el verde andan con un consumo en voltaje de 3 a 3.2 voltios. Porque siempre pensamos que todos consumen exactamente el mismo voltaje. No, son diferentes, y por eso quería mostrarles aquí la tabla. Vamos, es la forma de operación del LED con estos voltajes esencialmente. Ahora, si nos vamos a analizar los datos de los LEDs, pues podemos ver que incluso el de 5 milímetros y el de 3 milímetros en las especificaciones básicas, vean que pues se utilizan casi los mismos, más bien los mismos voltajes, ¿sí? Obviamente son diferentes tamaños, pero los voltajes con los que operan son los mismos. Esa es la parte que tenemos que comprender de los LEDs. Vamos a analizar el primer circuito. Dice, el primer circuito nos lleva a un circuito básico de encendido de un LED con una resistencia. Esto nos lleva a comprender la conexión básica del LED con la resistencia. ¿Cuál es el material que utilizaríamos si lo estuviéramos haciendo en físico? Y lo vamos a ocupar, pero como simulación. Es un LED, una resistencia. Ojo, la resistencia que vamos a estar aplicando aquí es de 250 ohmios. Una batería de 9 voltios, 2 cables de conexión, 2 líneas de conexión, que es lo que vamos a trabajar. Bueno, los pasos: colocar la batería en el área de trabajo, agregue la resistencia en serie con el LED, importante. Conecte los cables de la batería con el LED y la resistencia. Inicie la simulación y observe la iluminación de LED. Aquí tenemos el circuito apagado. Aquí estoy agregando un multímetro para verificar si hay o no paso de corriente. Hago la aclaración de que este equipo, que se supone que es un equipo pasivo, si lo conectara en paralelo, conectado en serie se transforma en un equipo activo, en un componente activo, y entonces consume parte del recurso, parte de la energía que suministra la batería. Aquí en este caso está en serie. Después vamos a ver un circuito donde lo conecto en paralelo para que podamos ir viendo algunas variaciones de voltaje. Bueno, aquí tenemos entonces del polo negativo de la batería. Aquí estoy poniendo el voltímetro. Podría ser aquí o podría ser en el positivo, indistintamente, no hay problema. Lo puse aquí por cuestiones de estética, por el, vamos, que quedara vertical hacia arriba la lectura del voltímetro. Pero sin embargo, bueno, aquí estoy conectando este voltímetro en serie para la alimentación del negativo de la batería al circuito.
Luego de aquí estoy pasando a alimentar, ¿sí?, el lado de la resistencia, y luego de la resistencia estoy pasando ¿cómo se llama? Este polo del LED. La pregunta es, y de acuerdo a este esquema, ¿cuál es el que estoy conectando? Aquí. Pues en realidad aquí estoy conectando el cátodo. Y aquí estoy conectando el ánodo. Por eso se da la polarización directa y el LED enciende. Si lo conectara al revés, ¿qué creen? No enciende porque se da una polarización inversa. El siguiente circuito, ¿sí?, es un pulsador para encender el LED. Al mismo circuito que teníamos, lo que vamos a hacer es agregarle un botón para no conectar directamente el cátodo al polo positivo de la batería, sino que, sino que vamos ahora aquí no está. El polo positivo de la batería lo vamos a conectar siempre al ánodo. Dije ahorita cátodo y era ánodo, por eso me vine para acá para hacer la aclaración aquí. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que la patita más larga de ojo, y eso es lo que de pronto confunde en los simuladores, lo voy a mostrar aquí. Resulta que esa patita más larga es la patita chuequita que aparece en este simulador de LED. Esta patita larguita de aquí, ánodo, es la patita chuequita aquí. Este es el ánodo y este es el cátodo. Hago la aclaración porque para aquellos que utilizan inteligencia artificial, les comento que la propia inteligencia artificial, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, tenían invertido o tienen invertido este símbolo que utiliza Tinkercad. Manejan al revés las patitas, como que este es el cátodo y no, es el ánodo, que quede claro. La patita chuequita aquí es el ánodo y la recta es el cátodo. ¿Okay? Se los digo para que tengan cuidado, porque de pronto nos metemos a hacer las cosas por la inteligencia artificial y resulta que la inteligencia artificial nos guía al revés. De hecho, yo mandé una observación diciéndoles que está al revés de lo que están mencionando en la inteligencia. Bueno, entonces al meter el botón pulsador, tenemos aquí una forma de conexión no muy común. Normalmente vamos a conectar líneas rectas, o sea, de aquí para acá. Ahorita vamos a analizar esos botones. Pero se cierra el circuito también de aquí para acá. Entonces, si yo conecto acá y conecto acá, ¿qué creen? El circuito funciona de todos modos aquí. Pero, pues lo más correcto, ¿sí?, es que conecte en línea recta. Hago la observación para que vean por qué. O sea, sí se puede, porque este botón pulsador tiene 4 conectores, 2A y 2B. ¿Sí? El 1A, 1B, 2A, 2B. Y tenemos que hacer siempre el cierre del circuito de A a B. Como aquí tenemos A y B, pues se cierra el circuito. No es lo más correcto. Lo más correcto es que lo hagamos así. Bueno, ahora hago aquí el comentario siguiente. Si observamos
aquí tenemos conectada la batería, pero como tenemos el botón sin pulsar, de todos modos hay cierta fuga de corriente. Esto se le llama fuga de corriente porque estamos gastando haciendo cierto consumo de batería por vamos a decir, la tierra componente, la masa del multímetro que le sirve para poder generar un consumo de menos 77.7 milivoltios. Ahora, ¿por qué lo marca negativo? Porque estoy conectando negro con rojo, ¿sí? Y rojo con negro. Invertido. Ahora, lo puse así por no voltear la batería. Podría haber volteado la batería y se hubiera corregido el voltaje positivo. Hago esa aclaración también. Bueno, aquí cuando yo pulso el botón, se cierra el circuito, permite el flujo de corriente que viene en este sentido. Voy a mostrar aquí cómo va el flujo de corriente. Viene por aquí, viaja aquí, atraviesa aquí, viaja aquí, regresa aquí, viaja aquí, entra por el ánodo, polariza directamente el LED, emite luz, se viene al cátodo, va a la resistencia y llega al cierre de este componente con el neutro que viene conectado al multímetro para que después del multímetro pase directamente a la batería. Ese es el circuito real que está haciendo la energía eléctrica. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos al siguiente. Tenemos un circuito en serie. Para comparar el comportamiento de los circuitos en serie y en paralelo, en un circuito en serie la corriente es la misma, ¿sí?, en todos los componentes. Sin embargo, ejemplo, se realizan dos configuraciones con LEDs en serie. Veamos. Tenemos aquí el circuito apagado, dos LEDs en serie. ¿Cómo conecto el LED en serie? En este caso, por ejemplo, observen, tenemos el ánodo, sale por el cátodo, se conecta al ánodo del siguiente componente, sale por el cátodo y cierra el circuito. La corriente llega por aquí con el botón pulsador, está apagado, se cierra por aquí, se dirige hasta electrificar esta parte. Ahora, cuando yo cierro el botón pulsador, se encienden los dos LEDs. La pregunta que yo haría aquí: ¿por qué se ve tan poquita luz en los LEDs? Porque tenemos una resistencia. Si nosotros reducimos la resistencia, aumenta la intensidad el voltaje, y aumenta la intensidad de luz. Pero corremos el riesgo de quemar. Circuitos en paralelo. Para comparar el comportamiento del circuito en paralelo, en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en cada rama, en cada uno de los componentes. El ejemplo: se realizan dos configuraciones de LED, pero ahora en paralelo. Esto es, traigo la corriente para el ánodo, o sea, la corriente positiva de la batería, y lo meto a los dos directamente, ¿sí?, al ánodo aquí, y luego traigo para acá la corriente, porque si no se me confunden, traigo para acá la corriente y lo meto directamente por aquí al ánodo. Este cátodo lo conecto directamente con el cátodo.
O sea, aquí estoy trayendo el neutro o el negativo de la batería para los dos cátodos. Y el ánodo entra por aquí y va a los dos ánodos de LED. Quiere decir que estos LED están conectados en paralelo. Si se dan cuenta, aquí tenemos, cuando el circuito está encendido, un voltaje de 7.65 voltios. ¿Sí? Por la pérdida que tiene por el consumo del multímetro más el consumo de los LEDs. Ahora, si yo regreso al paralelo, resulta que en el paralelo, por la forma de conexión del paralelo, la misma batería me da 6.26 voltios. ¿Por qué? Porque y vamos, si me voy directamente al simulador donde solamente tengo un solo LED, resulta que tengo 7.62 voltios. Recuerden que en las conexiones en paralelo, el voltaje se conserva. 7.65, claro, 7.62, mientras que en serie el voltaje se distribuye, se reduce. Tenemos entonces, realmente estoy demostrando esta parte. Vamos ahora con un circuito mixto de bombilla y LED en paralelo con pulsadores independientes. ¿Y por qué en paralelo? Ahorita vamos a explicar. Vamos primero a poner la fuente de alimentación, la batería de 9 voltios. Ya saben, la conectamos con rojo, el rojo al positivo. Aquí ya usé colores en cables para que fuera más agradable a la vista. Al negro al negativo del protoboard. Y vamos a meter una bombilla de resistencia y un resistente incandescente, obviamente, y un LED. Sabemos que la corriente debe de entrar al LED por el ánodo. ¿Sí? Aquí tenemos el pulsador de ¿cómo se llama? De este LED en el cátodo, que se conecta al botón precisamente que es el pulsador. Aquí sí ya está conectado en una sola línea, 1A, 1B. Si yo cierro el circuito, se va a cerrar aquí el circuito. Esto va a permitir el paso de corriente hacia la resistencia para cerrar con el negativo de la batería. Entonces se puede dar el flujo de energía. En este caso tenemos la bombilla igual conectada en uno de sus polos al positivo de la batería y el otro de sus polos al pulsador, para que este pulsador se conecte al negativo de la batería. Resulta que los pulsadores están conectados en serie con cada uno de los componentes, mientras que este componente está conectado en paralelo a la fuente de alimentación y este componente está conectado en paralelo a la fuente de alimentación. Vamos a ver cómo está conectado este multímetro. El multímetro está conectado directamente, el negro aquí y el rojo acá. Quiere decir que está conectado también en paralelo, pero nos va a registrar el voltaje que está llegando y los consumos que se puedan estar obteniendo. Arrancando el circuito, resulta que como no tengo pulsados ninguno de los botones, entonces todo el voltaje se concentra en el multímetro y me marca los 9 voltios de la batería. Ahora, si yo pulso el botón de la bombilla, vean que el consumo de la bombilla me reduce el voltaje a 8.73 voltios. Ahora, si yo pulso el botón del LED, entonces me reduce el voltaje a 8.9. ¿Cuál componente consume menor voltaje? LED.
¿Por qué? Porque por el apilamiento incandescente consume. ¿Okay? Aquí lo estamos viendo. Repito. Yo activo la bombilla 8.73. Si yo activo el LED 8.9. ¿Ok? Otro circuito. El uso de un transistor como interruptor. ¿Cómo un transistor se puede usar como interruptor? Muy bien. Entender cómo funciona un transistor como interruptor, como si fuera un pulsador, vamos a decir. Aquí vamos, un transistor, vamos a utilizar un NPN, ¿sí? Un LED, una resistencia de 250 ohms, una batería de 9 voltios y un pulsador también. Ahora, vamos a colocar el transistor en el área de trabajo, ¿sí? Vamos a conectar el LED al colector del transistor y el emisor de la batería. O sea, los dos van a llegar ahí con el colector. Vamos a usar una resistencia y el pulsador para controlar la base del transistor. Y vamos a observar cómo el LED se enciende solo cuando el pulsador activa la base. Si se activa la base del transistor, se da la polarización directa y permite el flujo de corriente hacia el colector y entonces alimenta el LED. ¿Ok? Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos esta conexión. Aquí vemos que tenemos el negativo conectado al multímetro. El multímetro lo metemos directamente al negativo del proto. Aquí del proto alimentamos la resistencia. Esta resistencia, porque tengo dos, ahorita vemos por qué. Esta resistencia, sí, es la que me lleva a lo que es la patita, esta que es la patita corta, que es precisamente el cátodo. Aquí en el ánodo tenemos esta alimentación que va directamente a esta parte del transistor, ¿sí? El cátodo viene aquí directamente, ¿sí? Y precisamente nos lleva, este es el colector del transistor. Luego tenemos el emisor, que es de aquí, déjenme ver, la base. La base, que es esta de acá, porque es que no lo alcanzo a ver muy bien por el... A ver si lo puedo ampliar, déjenme checar un poquito. Yo sí lo puedo ampliar, pero ustedes no lo pueden ver. A ver si puedo ver la imagen para que lo veamos y podamos identificar. Lo muevo tantito para que lo veamos y luego lo regreso. Vean que tenemos el colector, la base y el emisor. ¿Ok? Ya está. Ahora sí. Regresamos. Muy bien. Y entonces el colector, la base, el emisor. Entonces el colector directamente al cátodo del al ánodo del LED. En la base vamos a conectar esta resistencia. Ahora, ¿qué hace esta resistencia? Esta resistencia nos va a permitir meter un pulso de corriente a la base para excitar el transistor y que permita el flujo de corriente hacia el colector. Y el emisor es la corriente directa que vamos a meter de la batería. ¿Qué pasa cuando yo meto este pulso? Obviamente lo meto a través de la resistencia para controlar el flujo de corriente, porque si no, al meter esta cantidad de corriente puedo quemar el LED. Por eso es que lo controlo a través de esta resistencia. Bueno, cuando yo meto este pulso aquí, meto corriente directamente aquí. Esta corriente se va, excita la base del transistor y permite el flujo de corriente entre el emisor y el colector. Esa es la forma del funcionamiento. Entonces, cuando yo pulso aquí, al excitarse la base del transistor,
permite entonces que entre ¿cómo se llama? La corriente hacia el LED. Pueden decirme, pues podríamos haber puesto directamente hacia acá. Sí, pero la idea es que probemos que también entra a través del transistor, utilizando el transistor como un interruptor. Ahora, fíjense bien. Si recuerdan cuando usamos el pulsador para encender el LED, resulta que tuvimos un consumo de este es el paralelo, déjenme ver, aquí. Entonces cuando metimos el pulsador, tuvimos un consumo de 7. Bueno, redujimos de 9 a 7.62 voltios. Obviamente tiene mucho que ver la resistencia de la batería, pero ahora que metemos el transistor aquí, bajamos ahora a 7.24. Esto quiere decir entonces que tenemos un mayor consumo. Pero ¿por qué puede ser ese mayor consumo? Porque podemos confundirnos y pensar que es por el transistor. No, es por esta resistencia que está en medio para la alimentación aquí. Y entonces cuando si yo varío esto, aquí va a variar la intensidad de corriente. Y entonces puede permitir mayor flujo de corriente. ¿Ok? Muy bien. El análisis y reflexión de los circuitos realizados. Bueno, la comparación entre los circuitos realizados y su práctica en la vida real. Bueno, para empezar, la guía de preguntas para análisis, cómo se comportaron los circuitos al cambiar los valores, por ejemplo, de los componentes. ¿Qué circuitos podrían tener más aplicación práctica? El circuito LED con resistencia, básico, control de corriente, pulsador con LED, control manual, interrupción de la corriente, transistor como interruptor, pues puede ser para la amplificación o control electrónico, los filtros de corriente, todavía no vemos los filtros de corriente, pero es para procesamiento de señales, y el regulador de voltaje, que no hemos visto todavía, es para la estabilización de la tensión. Las conclusiones, al realizar distintos circuitos electrónicos aplicados a conceptos básicos, podemos encontrar precisamente las formas en las que los componentes electrónicos varían su funcionamiento con respecto a la carga. Aquí debemos aprender precisamente cómo modificar componentes y analizar resultados, ¿sí? Y vamos ahora a revisar el circuito, ¿sí? Vamos ahora a ver el circuito, circuito. Ok, vamos a modificar esto. Estoy entrando para está cargando el circuito. Modifica esto. Si yo pulso, ¿por qué no me dejan? Tantito, déjenme ver por qué no me está dejando. Aquí está entrando. A ver si me está fallando el internet. Es que de pronto de tener unas fallas. Nuevo. Circuitos.
Vamos a ver si me permite entrar. Muy bien. Vamos a ver a ver si ahora sí ya entra. Ya cargó, ahora sí. Bueno, voy a iniciar la simulación. Vean que me está mandando directamente los 9 voltios. Si yo activo este pulsador, el foco se enciende. Ahora, si yo activo este pulsador, el LED se enciende. ¿Ok? Ahora, ¿qué resistencia estoy trabajando? 100 ohmios. ¿Qué pasa si yo le digo, por ejemplo, que baje a 50 ohmios? Voy a activar aquí y vean que me está diciendo, oye, quemaste el LED. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy aumentando demasiado el voltaje. Recuerden que este LED trabaja entre 2 y 2.2 por el color, y entonces no soporta eso. Si yo le meto, por ejemplo, 75 ohmios y aumento aquí, vean que todavía lo resiste. ¿Sí? Pero este LED debe de andar trabajando con una resistencia de aproximadamente 200. Esto nos permite que funcione sin problema, que se proteja y que tenga una vida útil mucho más duradera. Entonces tenemos aquí el encendido de la luz que está en paralelo. Esta conexión está en paralelo. Esta conexión está en paralelo. Quiere decir que aquí le están entrando los 9 voltios a esta bombilla. Cuando yo aprieto aquí le están entrando los 9 voltios a este circuito. Pero con la resistencia, entonces anda trabajando alrededor de 2 voltios, 2.2 voltios. El LED, que es lo que está entrando aquí. Y el multímetro está recibiendo la alimentación directa de los 9 voltios porque está también en paralelo. ¿Ok? Muy bien. Ya vieron entonces que si yo reduzco demasiado la resistencia, 10 ohmios, pues quemo el LED. ¿Ok? Ahora, si yo aumento mucho la resistencia, vamos ahora a aumentarla a mega, unos 10. Resulta que, miren, apenas se ve que enciende. ¿Por qué? Porque el flujo de corriente es muy bajo. Y si yo lo aumento, por ejemplo, a 50, todavía se alcanza a ver como que enciende muy poquito. Pero si yo lo cambio, por decir algo, a... no está bien megas, pero vamos a 500 megaohms. Le doy clic y vean que ya no enciende. Ya aunque le dé clic, ya no enciende. Aquí no cambia absolutamente nada. Pero si yo lo bajo, por ejemplo, a 200, vamos a ver si ya permite. Sí, miren, aquí se conservan los 9 voltios porque entra muy poquita corriente para acá. Y el LED apenas se ve que empieza a cambiar. Espero que la pantalla les permita ver ese pequeño cambio de intensidad. Si yo reduzco a 1 mega, resulta que el voltaje, observemos el voltaje, se conserva todavía a los 9 voltios. Pero ¿qué pasa si bajo a 500 K? Es la mitad. Todavía está conservado. A 200 K. Todavía 100K. Todavía. Ahora vamos a bajar a ohmios. Bueno, vamos a dejarlo en K. Y vamos a 1K. ¿Ok? Y vean que ya afectó el voltaje. A 8.99. Ya no se quedó en 9. ¿Por qué? Porque ya permitió mayor paso. Vean que aquí ya está más intensa la luz.
permitió el paso de mayor cantidad de corriente y entonces esa corriente le faltó un milímetro. Ahora, si yo reduzco en los ohmios y me voy ahora, por ejemplo, a 100, vean aquí, habíamos bajado a 8.9 con un K. Ahora vean aquí que me voy a 8.9 también. Kilo ohms 1 me mandó a 8.99, perdón. Y si yo me voy a 100, pero ahora ohmios, entonces me manda a 8.9. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy consumiendo mayor cantidad de corriente. Voy a irme a 75, que es de las medidas más básicas que tenemos, y resulta que tengo 8.87. Ya ni siquiera 8.9, sino 8.87, pero ya estoy a punto de quemar esto. Si yo intento bajar más, por ejemplo, a 60 ohmios, pues todavía lo soporta. 55 todavía lo soporta, pero vean que ya bajó a 8.83. Y si me voy a 52, por ejemplo, todavía lo soporta, pero ya me fui a 8.82. Vamos ahora 51, 8.82, pero me voy a 50, lo quemo. ¿Ok? Hasta aquí. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.